presente video trata del estándar o recomendación H323. La recomendación H323 nos permite transmitir voz sobre las redes de datos o redes IP. Una de las redes de datos o IP más importantes en nuestra vida cotidiana es Internet. Una de las aplicaciones que utilizan esta recomendación es Zoom, la cual se volvió muy popular a partir de abril de 2020 debido a la pandemia que atravesamos actualmente. Esta recomendación define un conjunto de terminales y entidades que proporcionan comunicación de servicio multimedia sobre redes de datos. También se define la señalización de control para las llamadas de voz. Es importante conocer las diferentes redes sobre las cuales se transmite la voz. Inicialmente, la voz se transmitió por medio de las redes de conmutación de circuitos. Una red de conmutación de circuito está formada por terminales, también llamados teléfonos analógicos, y oficinas de conmutación, o también llamada conmutadores. Los conmutadores son los encargados de establecer una ruta física mediante cable de cobre para que la comunicación se pueda establecer entre los dos usuarios. Y la transmisión de información es de origen analógica. Por otro lado, existen también las redes de paquetes, la cual se volvió popular para transmitir voz a raíz del surgimiento de la recomendación H323. Una red de conmutación de paquetes está formada principalmente por terminales y una subred. Dentro de la subred tenemos nodos o routers y enlaces o cables de cobre o fibra óptica. Cuando dos usuarios se quieren comunicar, por ejemplo, el usuario A transmite información por medio de paquetes. Esos paquetes se dirigen a la subred y los nodos o routers son los encargados de direccionarlos por una u otra ruta hasta alcanzar su destino. Las redes de conmutación de paquetes prestan servicios orientadas a la conexión y orientada a la no conexión. Un ejemplo de un esquema de una red orientada a la conexión que utiliza el protocolo TCP es el siguiente. En esta red nosotros podemos visualizar la comunicación, por ejemplo, de los usuarios color rojo. En la parte superior podemos ver cómo el usuario establece una ruta virtual por la cual se van a transmitir todos los paquetes. Por eso nosotros apreciamos que todos los paquetes del usuario rojo se van a transmitir por una única ruta. Es importante mencionar que esta red tiene la capacidad de compartir los recursos con otros usuarios. Por ejemplo, podemos visualizar que en un segmento de la red o de la ruta, otro usuario, el usuario lila, transmitió también sus paquetes de datos. Por otro lado, las redes orientadas a la no conexión que utilizan el protocolo UDP operan de la siguiente manera. Si nosotros nos vamos nuevamente a la transmisión de los usuarios color rojo, vemos que los paquetes se dirigen de manera independiente y en función de las políticas del router que puede aplicar la ruta más corta o menos congestionada, puede transmitir los paquetes por una ruta o por otra, hasta alcanzar su destino. Es importante conocer cómo está formado un sistema de voz sobre el protocolo de Internet. Principalmente está conformado por un emisor o transmisor, una red IP o canal de comunicación y el receptor. Dentro del receptor tenemos la fuente de voz, la cual es de origen analógico. Como este sistema utiliza una red IP, la transmisión de la voz tiene que ser mediante el formato digital.
Por tal razón, tiene que pasar por un codificador, el cual hace la conversión de analógico a digital. En ese momento, se tienen las muestras de voz a la salida del codificador en formato digital. Posteriormente, para que esas muestras de voz se puedan desplazar hacia el receptor, es necesario que se le agreguen unos encabezados, los cuales van a contener información de dirección, origen y destino, para que de esa manera los routers de la red IP puedan direccionar a los paquetes hasta su dirección de destino. Eso se lleva a cabo en el proceso de paquetización. Una vez que están formando los paquetes, se dirigen por la red IP hasta llegar al receptor. En el receptor vamos a tener una etapa de paquetización, que es equivalente a suprimir todos los encabezados que se le pusieron a las muestras de voz en el emisor. Posteriormente, ya que tenemos todas las muestras de voz, muy posiblemente estos paquetes van a llegar fuera de orden. Por tal motivo, se tienen que pasar por un buffer, el cual se llama de jitter buffer, para que pueda reordenarlos. Y posteriormente pasar a la etapa de decodificación, en la cual se va a realizar la conversión de las muestras de voz que están en formato digital a una señal analógica o señal audible, para que el usuario pueda escuchar por un auricular la voz de la llamada. La recomendación H323 define un conjunto de terminales y entidades. Las principales son las que se muestran en esta figura. Tenemos terminales, unidades de control multipunto, por sus siglas en inglés MCU, un gateway y un gatekeeper. Esto a la vez se puede definir también como una zona H323, la cual debe estar formada por un gatekeeper y un conjunto de entidades. Los terminales son equipos que nos permiten comunicación bidireccional en tiempo real entre diversas entidades. Una entidad se define en ese estándar como cualquier elemento que cumple con las normas de H323. El gatekeeper es el encargado de centralizar la comunicación. Es decir, en el momento que algún terminal o entidad se pone en línea o se conecta en red, a este se le debe de configurar la dirección IP del gatekeeper para que el terminal o entidad pueda descubrir su gatekeeper, o en otras palabras pueda identificarlo, y de esta manera él pueda enviar su dirección IP y dirección alias. La dirección IP es el identificador de cada terminal y es la forma como se comunican los elementos de red. Por otro lado, la dirección alias es el número telefónico que utilizan los usuarios para comunicarse con otros usuarios. La unidad de control multipunto nos permite establecer conferencia, es decir, la conexión de más de dos usuarios. Por otro lado, el gateway es una entidad que nos permite comunicación bidireccional en tiempo real entre terminales o entidades de redes heterogéneas. ¿A qué referimos con el término de redes heterogéneas? Por ejemplo, la recomendación H323 está sobre una red IP o una red de conmutación de paquetes. Si esta red de conmutación de paquetes se quiere comunicar con una red de otra tecnología, por ejemplo, una red de conmutación de circuito, como es la red telefónica pública conmutada, por sus siglas en inglés PSTN, o la red digital
de servicios integrados de banda ancha, por sus siglas en inglés BISDN. Este elemento de red Gateway nos permite que los terminales de la red H323 se puedan comunicar con los terminales de esas otras redes mencionadas. Es decir, hace el intercambio de los formatos de comunicación, al igual que la señalización. Es la interfaz entre los usuarios de redes distintas. Como mencionamos, la red IP maneja toda la información en formato digital y las redes de conmutación de circuitos lo manejan en formato analógico. Por tal motivo, ese gateway nos va a hacer la función de hacer la conversión de formatos para que la comunicación pueda ser posible. La estructura de un terminal H323 es la siguiente. Está conformada por un equipo de entrada y salida de video o una cámara, un equipo de entrada y salida de audio, que sería un micrófono, y un equipo o aplicación de usuario de datos, que podría ser un teclado. Adicionalmente, también tiene un sistema de control y está conformada por un conjunto de señalización. Las principales son H245, que es para el control de medios, H225, que es para el control de llamada, y la señalización RAS, por sus siglas en inglés, que significan registro, admisión y estado. En las entradas de video y de audio, como la información que entra está en formato analógico, se requieren decodificadores de audio y video respectivamente para hacer la conversión a formato digital. Esa conversión pues nos va a generar un retardo de trayectoria hacia la interfaz de red. Posteriormente tenemos el estándar H225, el cual tiene la función de detectar y corregir errores para posteriormente enviar la información hacia la red. El flujo de señalización de llamada de una comunicación de voz entre dos terminales se muestra en la siguiente figura. Una vez que los terminales están en línea y ya compartieron con el gatekeeper su dirección alias y dirección de transporte y quieren comunicarse terminal 1 y terminal 2, cuando terminal 1 se quiere comunicar, lo podemos interpretar a partir de que el usuario levanta su teléfono o descuelga el teléfono. En ese momento se envía señalización RAS hacia el gatekeeper para solicitar un registro y realizar una llamada. Si el gatekeeper le da autorización, es decir, la admisión del terminal 1 es permitida, en ese momento el usuario en el teléfono va a percibir el tono de la llamada. Posteriormente, para conocer la dirección de transporte del terminal 2, el gatekeeper le regresa mediante señalización RAS la dirección de transporte correspondiente al número digitalizado. Posteriormente, ya que el terminal 1 tiene la dirección IP del terminal 2, le envía un mensaje llamado setup, que significa solicitud para establecer la llamada. El usuario 2 le contesta si está disponible con un call proceeding, el cual quiere decir que se va a registrar para poder atender la llamada. En ese momento inicia la señalización RAS para registro de terminal 2 con el gatekeeper y posteriormente se obtiene el registro, envía un mensaje llamado alerting para establecer
la conexión. Posteriormente, le envía el mensaje connect para poder establecer la conexión extremo a extremo. Posteriormente, se envía la señalización H245 para la apertura de canales lógicos o puertos por los cuales se van a comunicar y negociación de las capacidades. La negociación de capacidades corresponde a determinar el tipo de códec que van a utilizar para la comunicación. Posteriormente, se abre un flujo RTP-RTCP y este se apertura a partir de que el usuario del terminal 2 levante el teléfono y empiece la comunicación entre ambos terminales. En el momento de que algún usuario cuelga la llamada, se procede a liberar la conexión y se envían mensajes mediante la señalización H245. Posteriormente, de señalización de llamada, se envía un release complete entre ambos terminales para poder finalizar la llamada y al final, con señalización RAS, se liberan los terminales y actualizan su estatus como usuarios libres.